Buen día, buenas tardes, buenas noches. Todo depende en el país y en el horario que usted se encuentre. Dios le bendiga a todos. Bienvenido a Biblia Estudios TV, tu instituto bíblico virtual. El único instituto en las redes sociales cuyo objetivo es discipular al pueblo santo de Dios en todo el consejo y la revelación de la verdad anunciada por nuestro Salvador y Señor Jesucristo en su palabra, es decir, en su ley, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus ordenanzas, las cuales fueron cumplidas en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nos envió para que por medio de su amor la cumpliésemos, ¿verdad? Soy Víctor Cáceres, consiervo con todos ustedes, ordenados para reinar y manifestar la justicia divina en nosotros y por medio de nosotros. La camisa me terminó un poquito difícil. Un caluroso abrazo para todos ustedes en el amor de Jesucristo. Así que bienvenido a nuestro despertar bíblico de hoy. Hoy continuamos con nuestro majestuoso estudio acerca de la manifestación del Hijo del Hombre, parte 2. Hoy vamos a grabar la segunda y la tercera parte y cerramos. Estamos trabajando con los días de Noé. ¿Por qué los días de Noé? Bueno, en el discurso profético de Jesús a sus discípulos en Mateo 24 culminó revelándonos que su parousia o su manifestación en gloria con nosotros, según Colosenses 3:4, o en su gracia, o en su segunda venida, como la conocemos en nuestras congregaciones, sería como los días de Noé. Porque todos estarían comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y también serían como los días de Sodoma y de Gomorra, pero de esto no vamos a hablar. Y como ya explicamos en la primera parte de este estudio, que Jesús no nos da una explicación de qué significa lo que él dijo, ni cómo fue la sociedad de esos días previo al diluvio, ni tampoco nos dice con exactitud cómo será la sociedad previa a su revelación. Jesús solamente nos dio a conocer la clave. Dijo Jesús que cuando empecemos a ver el cumplimiento de todas las cosas profetizadas por él, debemos de conocer que él está cerca, a las puertas. A las puertas significa que estamos a punto de dar a luz a Cristo en nosotros. Y dijo también que esta generación, la generación que vea el cumplimiento, no pasará sin que antes todas estas cosas se cumplan. Entonces, debemos de levantar nuestras cabezas y estar preparados para enfrentar lo que tenemos que enfrentar, porque hay algo que tenemos que enfrentar. Por tanto, si queremos saber cómo será la sociedad previa a la revelación en nosotros, debemos de escudriñar las escrituras y buscar la sociedad previa al diluvio, porque Jesús dice que esa sociedad vivía comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Entonces, por tanto, es nuestra responsabilidad buscar qué significó Jesús con lo que nos reveló. No voy a hacer un recuento de la primera parte, por tanto, les exhorto a buscarla en nuestra plataforma en YouTube, en Facebook, Rumble y X, antes Twitter. Para su conveniencia voy a dejar el enlace, el enlace en la descripción de este video. Antes de continuar, quiero aclarar algo que es bien importante que el pueblo de Dios entienda, amados. Lo primero que Jesús les advirtió a sus discípulos en Mateo 24 fue que no se dejaran engañar, no se dejaran desviar de su ley, de sus mandamientos, porque el que persevera en su ley, ese será rescatado. La falsedad no es cosa de hoy, esa es cosa de siempre. ¿Por qué traigo esto, amado? Porque estamos viviendo en un tiempo donde la información está al dedo de un botón. Hay miles de posturas teológicas conquistando almas sin el conocimiento adecuado de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Cuando no tenemos conocimiento de la ley de Dios, de su palabra,
no podremos tener un fundamento donde podamos apoyarnos para contrarrestar todas estas falsas teologías, falsas enseñanzas que están disponibles para todos y están a la disposición de todos. Es a esto a lo que Jesús se refirió cuando le dijo a sus discípulos que no se dejaran engañar. Y esa misma advertencia está vigente hoy. No nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos engañar. En muchas de nuestras congregaciones se ha venido enseñando una teología falsa, una teología fuera del contexto bíblico, una teología estructurada por mentes carnales que han querido interpretar las escrituras conforme a lo que ellos han entendido, han creído, han interpretado privadamente toda la escritura, principalmente las escrituras proféticas y las escatológicas, amados. Existe una herramienta llamada hermenéutica y exégesis bíblica. Esta herramienta es para ayudarnos a encontrar la interpretación correcta de los textos bíblicos. Yo creo que todos deben saber esto. Es la metodología adecuada para que podamos extraer del texto el mensaje que Dios quiere transmitirnos por medio del escritor. Estos falsos maestros han torcido las escrituras para su propia perdición. No han utilizado la metodología correcta para extraer del texto el significado correcto. La primera regla de la hermenéutica es que la escritura es su propio intérprete. Por tanto, debemos de profundizar en nuestros estudios utilizando la metodología correcta y permitiéndole a la Biblia que se interprete ella misma. Eso es lo que dice la primera regla. Pero cuando no conocemos la escritura en su totalidad, lo que hacemos es forzar los textos o torcerlos para que nos den la interpretación que nosotros queremos y de esta manera justificar nuestras posturas. Por tanto, cuando Jesús habla de su retorno, de su manifestación en nosotros, debemos de entenderlo dentro del contexto de toda la revelación bíblica. Ya desde el Génesis se viene anunciando su regreso. No podemos formular tomando en cuenta lo que Pablo revela en 1 de Tesalonicenses, donde dice el que seremos arrebatados. Y solamente con esos versos formular y estructurar la segunda venida de Cristo. Porque Pablo en estos textos nos revela el momento en el que seremos arrebatados. Y por arrebatados debemos entender quitar del medio al viejo hombre y manifestar al nuevo hombre en nosotros. Es decir, a Cristo perfeccionado en nosotros. Eso es arrebatamiento. Pablo trae esa parte de la revelación con el propósito de fortalecer a los tesalonicenses en su fe y en la certeza del retorno de Jesús. Pablo no pretende darnos una majestuosa explicación de todo lo que comprende la manifestación o retorno del Hijo, pero nuestros teólogos han desarrollado y estructurado un plan basado en esos poquitos versos y han enseñado el retorno de Cristo basado en esos versos. Y es mi responsabilidad advertirle que si usted es de lo que están esperando al Señor basado en esta falsa enseñanza, una falsa interpretación, tengo que decirle que Cristo, su vida, no será manifestada en usted en su venida. Y por medio de esta serie que hemos titulado La manifestación del Hijo del Hombre, vamos a poner al descubierto todas estas falsas teologías y enseñanzas relacionadas a la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación de Cristo en nosotros. Si usted quiere conocer la verdad de la segunda venida del Señor, mi consejo es que aproveche y mire cuidadosamente todos los videos que comprenden este estudio bíblico.
Y si usted quiere conocer quién es usted en Cristo, lo quiero invitar a mirar nuestra serie compuesta de 4 videos titulada La Iglesia Reina en Cristo. Le garantizo que una vez que usted termine de mirar estos 4 videos, su vida no volverá a ser la misma nunca jamás. En los próximos videos que siguen, continuamos hablando de estas falsas teologías y falsas enseñanzas. Comparta este video con todos sus contactos en las redes sociales, grupos de WhatsApp, grupos de Messenger, Facebook, con todos sus amigos, sus familiares, X, Twitter. Lo que usted va a aprender aquí no lo aprende en ninguna universidad teológica, ni en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela sabática ni dominical. Sin más preámbulos, ahora sí puedo decir, adelante con nuestro estudio de hoy, como los días de Noé, parte 2, y espero que sea de bendición para todos. Bueno, sí, ahora ya estamos de vuelta. En la primera parte dijimos que el verso 6 de Génesis nos dice que todos los pensamientos del corazón de los hombres eran de continuo al mal, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Sin embargo, el texto no nos revela en qué consistía esta maldad. ¿Cuál era la maldad de los hombres en la generación de Noé? Y es aquí donde los antiguos sabios judíos nos ayudan con sus interpretaciones antiguas a llenar estos vacíos textuales que tenemos en nuestras narrativas bíblicas. Esto es bien importante. Por ejemplo, y aunque ya esto lo dije en el primer video, pero lo quiero recoger y atarlo a lo que continuamos hoy, ya que tanto la primera parte como la segunda son secuenciales, y la tercera también. Según alguna fuente del Midrash, y aunque ya dije que yo no soy judío de cultura, pero tengo fuentes judías que me ayudan en todo esto, la maldad escrita aquí en Génesis capítulo 6 se refiere principalmente a una corrupción moral y ética de aquella generación. Es decir, la humanidad estaba involucrada en una amplia gama de acciones inmorales, como la violencia, y de esta violencia hablaremos más adelante para que ustedes vean. El robo, la idolatría, la falta de respeto por la vida humana. También se menciona que había una pérdida general de los valores éticos, de los valores religiosos, de los valores morales, con una sociedad sumida en la injusticia y en la depravación. Y si analizamos bien esta interpretación de algunas fuentes del Midrash, notaremos que no es algo fuera de lo que en realidad nuestra sociedad actual experimenta. Sin embargo, el mismo Midrash ofrece otro tipo de interpretación un poquito más profunda, aún de lo que realmente era la maldad que tanta repugnancia causó ante los ojos de Dios. Y en este estudio, en este sentido, el Midrash sugiere que la maldad a que se refiere a la corrupción de la línea genealógica humana, con seres humanos mezclados con seres celestiales o ángeles caídos, lo que resultó en la generación de seres híbridos conocidos como los Nefilim. Es lo que ellos dicen, pero esta es una interpretación de algunas, una interpretación literal, ¿ok? Literal. Recordemos que estos sabios de la antigüedad son judíos, y el judío tiene mucho entendimiento de las narraciones hebreas porque es su historia. Sin embargo, debemos de entender que los judíos, los que todavía no han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios, permanecen en oscuridad. El velo de sus ojos espirituales todavía los cubre. Por tanto, amados,
no pueden discernir lo espiritual por cuanto son carnales. Y con esto no quiero ofender a mis hermanos judíos. No quiero decir que viven en pecado. Yo no soy quien para juzgarlos, sino que su naturaleza caída los gobierna. Es lo que la Biblia dice. Ahora bien, esa es una de las interpretaciones que nos deja el Midrash. En otras palabras, para usar una terminología moderna, que los hombres de la generación de Noé buscaron crear una especie de superhombre. Yo no sé si esto le suena a usted familiar. Introduciendo ADN de ángeles caídos en la formación de un nuevo tipo de persona, una nueva generación humana. Recordemos que toda esta interpretación es literal. Sin embargo, ellos no tenían el conocimiento científico que nosotros tenemos del ADN, ni tenían el lenguaje científico que nuestra ciencia actual genética. Pero analizando el texto bíblico entre líneas a la luz de lo que nosotros sabemos ahora de la genética humana, podemos apreciar que la maldad de la generación del diluvio tenía que ver con la búsqueda de la mezcla de seres humanos superiores en contacto con seres de oscuridad o ángeles caídos. Y estoy tomando literalmente las interpretaciones de algunos sabios judíos, ¿ok? No lo estoy tomando espiritual. Y la comparto, ¿verdad?, con ustedes para que la sigan y puedan llegar a donde el texto nos quiere llevar. Y para nuestra sorpresa, todas estas interpretaciones están en línea con la obra más antigua que tenemos, como fueron los días de Noé, que antecede incluso a la literatura midrashística que surge para el tiempo talmúdico, es decir, a partir del siglo 4, 5, 6 después del Mesías. Estamos hablando de una literatura judía que precede incluso a los días del Mesías y que podemos identificar como un estilo apocalíptico. Ese estilo literario apocalíptico es sumamente importante porque tiene reglas de interpretación específicas para su interpretación. La obra más antigua que aborda este tema es el famoso conocido libro de los vigilantes. El libro de los vigilantes fue escrito aproximadamente en el año 250 al 200 antes del nacimiento de nuestro Mesías, Jesús. Este libro luego se editó dentro del libro de Enoch y compone los primeros 36 capítulos de este libro. En otras palabras, los capítulos del 1 al 36 del libro de Enoch se corresponden con el libro de los vigilantes. El nombre vigilantes viene de una antigua tradición que relaciona un tipo de categoría de ángeles vigilantes, es decir, ángeles que no duermen, entiendo, un tipo de seres espirituales que no requieren dormir como nuestro cuerpo humanos requieren dormir. Y esta categoría de ángeles vigilantes, es decir, ángeles que no duermen según el libro de los vigilantes, son identificados como los hijos de Dios, que aparece en el capítulo 6 del verso 1, en la narración que precede al diluvio universal. De modo que según la secta judía que produjo la literatura apocalíptica, conocido como los vigilantes, siglo III y segundo antes del nacimiento de Cristo aproximadamente, los hijos de Dios mencionados en el capítulo 6 están relacionados con un tipo de experimento que hoy podríamos llamar experimento genético, o mejor dicho, transhumanismo. Yo sé que ustedes conocen esa palabra. Procurando crear una especie de superhombre, una especie de un metahumano. Amén. Así que eso era lo que esta gente estaba tratando de hacer. Espero que estén disfrutando este estudio. Comparta este estudio con sus amigos y familiares. Recordemos que toda esta literatura se narra en metáforas, con la intención de revelar una verdad espiritual y moral. Recordemos
También que la iglesia formada por judíos y gentiles es la única que ha sido circuncidada del corazón, la cual viene de Dios, no de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia es la única que puede interpretar el testimonio de Jesús en las escrituras. Todas las escrituras, el cual es su espíritu. Dios ha bendecido a la iglesia con este don de interpretación. Sin embargo, amados, para que ese don sea una realidad en usted y en mí, necesitamos conocernos a nosotros mismos primero. Tenemos que descubrir al Cristo, al hombre perfecto que hay en nosotros. Ese hombre perfecto. Y aunque sé que esto no se enseña en nuestras congregaciones, pero es una verdad revelada en la Escritura. Hasta que nosotros no descubramos a Cristo en nosotros, hasta que no nos demos cuenta de que vivimos como un gusano, como una oruga, y no hemos descubierto esa hermosa mariposa que hay dentro de nosotros, la cual solamente se manifestará en nosotros y por medio de nosotros cuando experimentemos la verdadera metamorfosis, el verdadero nacimiento. Cuando eso pasa en usted, como pasó conmigo, ese don de Dios será una realidad en su vida. Algo nuevo que aprendió hoy, parte de la vida. Y para terminar y pasar a este libro de Enoch, que está catalogado como un libro apócrifo, ¿verdad? Es decir, un libro que no es inspirado por Dios, y por esta razón los padres de la iglesia lo excluyeron del canon. Sin embargo, Judas en su carta toma de este libro para traernos una enseñanza. Por tanto, si para Judas este libro fue relevante a tal punto que toma de sus escritos para traernos una enseñanza, eso significa que ese libro era relevante para los judíos. Y si fue relevante para los judíos, pudiera serlo también para nosotros. Por tanto, en este estudio lo vamos a analizar. Vamos a volver a leer Génesis capítulo 6 del 1 al 2. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y entiéndase a partir de Adán, y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres las que quisieron. Amén. Antes de interpretar este pasaje espiritualmente, es decir, interpretar el testimonio de Jesús en él, el cual es el espíritu de la profecía, esto es bien importante que lo entendamos. Quiero que tomemos los textos literalmente para que logremos entender lo que el escritor nos quiere comunicar. Entonces, observen lo que el relato, lo que revela el texto. Los hijos de Dios, es decir, un tipo de persona identificado como los hijos de Dios, no se dice en persona. Ahora bien, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Bien, si nosotros analizamos el texto desde el punto de vista básico, fundamental, literal, a nivel de una interpretación simple y sencilla, y el texto literal se refiere a los jueces de aquella generación, lo que conocemos como los hijos de Dios, literalmente hablando. Esto es una interpretación literal, sencilla, básica del texto. ¿Okay? Sin embargo, a un nivel diferente, el texto podría sugerir otra interpretación, que es la interpretación que nos van a recomendar los vigilantes en el libro de Enoch. Los vigilantes se dieron cuenta, los creadores del libro de los vigilantes se dieron cuenta de que este texto bíblico de Génesis 6 o del capítulo 6 tiene información extraordinariamente importante como para tomarla solo en un sentido sencillo y literal. En otras palabras, ellos sospechaban que el texto enigmático de Génesis capítulo 6
podría estar sugiriendo otra información oculta en el texto bíblico, y debido a lo enigmático de ese texto, lo voy a compartir con ustedes para que lo analicemos juntos. Y vamos a ir ahora a Génesis 6:4. Los Nefilim, es decir, el texto hebreo, es lo que dice el texto hebreo, estaban sobre la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esos, los hijos estamos hablando, fueron los valientes que fueron en la antigüedad hombres de renombre. Amén. Bueno, esto es lo que revela el texto. Y este texto lo vamos a interpretar de la manera correcta, no de la manera en lo que nuestros teólogos lo han mal interpretado. Quiero que observes lo que el texto destaca. El texto se enfoca en los Nefilim. Nefilim es traducido del hebreo al idioma inglés básicamente igual. Sin embargo, en nuestro idioma español es traducido como gigantes. Pero esta traducción de gigantes no la podemos interpretar conforme a la definición de gigante que encontramos en nuestros diccionarios hoy. ¿Amén? No es lo mismo. Ya hemos aprendido a interpretar los textos dentro del contexto cultural, histórico y social de la época del texto. Esta interpretación es la que nos dirige a entender lo que el escritor procura transmitir al lector. Cuando nuestras traducciones bíblicas al español hablan de gigantes, no podemos pensar en el significado que tenemos hoy. Tenemos que pensar en el significado del escritor, no en lo que entendemos que el escritor quiere decir, porque lo estaremos interpretando de manera privada. Y es por este tipo de pensamiento humano que la iglesia ha estado sumida en tantas falsas enseñanzas. Cuando no dejamos que la Biblia se interprete, ni tampoco usamos sabiamente las herramientas correctas para su interpretación, estamos actuando influenciados por nuestra naturaleza caída, hermano. No estamos actuando bajo la influencia de nuestra naturaleza divina. Teniendo esto claro, vamos a continuar. Ahora bien, continuamos. Fíjate que dice que los Nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días. Y especifica antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Es un hecho que ya los Nefilim estaban sobre la tierra. Y dice más, desde que el hombre empezó a multiplicarse. Entiéndase, desde el tiempo de Adán ya los Nefilim existían. Entonces, ¿quiénes son estos Nefilim? De acuerdo con la narración, pareciera que son otro tipo de criaturas, de seres humanos, otro tipo de criaturas diferentes a los hombres. Y por supuesto, no debemos confundirlo con los seres humanos de carne y hueso, porque la Biblia utiliza el término para hombre como Benei Adán, pero nunca usa Nefilim. Por tanto, el texto sugiere una interpretación, amados. Dice el texto hebreo, los Nefilim, no los Benei Adán o los hijos de los hombres, ni Benei Elohim, los hijos de Dios. Dice, los Nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días. Todo indica que si tomamos el texto literalmente, que todos estos Nefilim que menciona la narración bíblica eran criaturas que lucían humanoides. Es extremadamente altos, fuertes y como gigantes, según la interpretación de nuestros teólogos. Pudiéramos decir, de acuerdo con la narración, que eran una especie de héroes míticos, gigantescos, ¿verdad?, del mundo antiguo, que tenían capacidad de comunicarse con los seres humanos y los seres humanos comunes y corrientes. Y esto desde un punto de vista literal, ¿ok? Sin embargo, estos Nefilim
¿Serían de la tierra o serían extraterrestres? Este es el punto que debemos de definir. ¿Estos nefilim serían oriundos de la tierra o llegaron a la tierra? ¿Estaban sobre la tierra porque eran de aquí, de la tierra, o venían de otra parte? Y otra pregunta interesantísima que debemos hacernos es: ¿a qué tierra se refiere el texto? En el estudio de hoy tenemos como objetivo descubrir primeramente quiénes eran estos misteriosos nefilim que revela Génesis. Y segundo, descubrir a qué tierra se refiere el texto que los nefilim habitaban. No se pierdan ni un segundo de estos videos, porque estos textos enigmáticos que han generado tantas controversias teológicas deben de ser aclarados de una vez y por todas. Ese es mi objetivo. Y antes de continuar, debemos de analizar algo importante para nosotros. Ya vimos que los nefilim existieron en los tiempos antes del diluvio. Estamos claros. Y lógicamente podemos entender que con las devastaciones del diluvio universal, donde, de acuerdo con la narración bíblica, nadie fue salvo excepto 8 personas, podemos entender entonces que todos los nefilim fueron destruidos con el diluvio. Y esto tiene sentido. La pregunta es: ¿cómo es posible que si todos los nefilim fueron destruidos con el diluvio, lo encontramos nuevamente después del diluvio? Ahora bien, ¿dónde más encontramos nuevamente estos nefilim? Bueno, voy a hacer hoy un estudio. Si vamos al libro de Números, cuarto libro de Moisés, capítulo 13:33, encontramos una narración muy interesante, porque nos narra que una de las experiencias que vivieron los espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida, a Canaán, y encontramos que en su informe de lo que ellos encontraron allá en la tierra prometida hay algo sumamente interesante. Número 13:33 dice que el cual leo para que lo analicemos. Allí también vimos a los nefilim. Los hijos de Anak son parte de los nefilim. Y éramos como saltamontes delante de nosotros y de nosotros mismos. Y así éramos delante de ellos. Bueno, y aunque este texto nos revela una verdad relacionada con la manera en la que enfrentamos nuestros problemas, y también en cuanto a nuestra percepción de las cosas y nuestra autoestima baja, no voy a entrar en este texto porque no es el texto, no es el tema de hoy. Pero sí quiero entrar en algo para que hablamos de lo que ellos vieron. Ellos dicen que vieron a los nefilim, a los gigantes, como erróneamente se ha traducido en nuestras Biblias hispanas. El texto hebreo utiliza el mismo término nefilim usado en Génesis, por tanto, debemos de mantenernos en este significado que el escritor quiere transmitirnos. Observe que se mencionan los nefilim en la generación de Noé, es decir, antes del diluvio universal, pero aquí en número 13 es mucho tiempo después del diluvio universal. Por tanto, se menciona a los nefilim antes del diluvio universal y se menciona a los nefilim después del diluvio universal. Entonces pensemos en esto, que es extremadamente lógico. Si el diluvio acabó con todo, excepto con Noé y su familia, si el diluvio acabó con todo, menos con 8 personas sobrevivientes del diluvio universal, pues asume o se puede asumir que los nefilim fueron muertos también en el diluvio, como dije anteriormente. Y solo 8 seres humanos sobrevivieron, solamente 8. Entonces, si esto es así, tenemos que preguntarnos, ¿de dónde salieron estos nefilim que los espías enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida de Canaán encontraron? ¿De dónde salieron estos nefilim? Esta es la pregunta que contestaremos en el estudio de hoy.
o por lo menos en este estudio. Lo repito, yo estoy disfrutando estos estudios más que todos ustedes. Bueno, el misterio de los Nefilim. Y vamos ahora a entrar en algo interesante. Ya vimos que en Génesis 6 menciona los Nefilim. Y luego cuando los 12 espías regresan de Canaán, reportan que vieron allí Nefilim también. Por tanto, la mención de los espías sobre los Nefilim que ellos encuentran en Canaán tiene lugar 2000 años después de Génesis 6. Pensemos en esto. Tenemos la mención de los Nefilim en Génesis 6 y 2000 años después, cuando los espías enviados por Moisés a reconocer la tierra de Canaán regresan y traen en su informe que allí había Nefilim. Por tanto, la mención de los Nefilim entre Génesis capítulo 6 y la mención de los Nefilim en el libro de Números abarca un periodo de aproximadamente 2000 años. Y en este periodo de 2000 años, entre el medio, tuvo lugar el diluvio universal. Es decir, que se menciona los Nefilim en las escrituras antes del diluvio y se mencionan los Nefilim después del diluvio universal. Ahora bien, si el diluvio acabó con todos excepto Noé y su familia, en total 8 personas solamente, se asume que los Nefilim debieron de estar muertos también en el diluvio. Y si esto es así, entonces ¿de dónde salieron estos Nefilim? Que los espías enviados por Moisés se encontraron en la tierra de Canaán cuando estaban espiándola. Recordemos que el texto de Génesis, de Génesis 6, y lo voy a parafrasear para que lo entendamos un poquito mejor. Dice Génesis 6 que los Nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días. Y claramente señala sin lugar a duda que también después de aquellos días. Es decir, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y dice la narración, y de esos hijos que los hijos de Dios le engendraron a las hijas de los hombres, fueron los valientes de la antigüedad. ¿De qué valientes habla el escritor? ¿Será que el escritor no quiere conectar con Génesis 4:7, con el relato de Caín, y con Génesis 10:8, el relato de Nimrod? ¿Será que esos hijos valientes están relacionados con los Nefilim? Porque en la manera en la que está estructurado el texto podría sugerirnos esa interpretación. Y esto lo descubriremos en este estudio. Dice el escritor que los hijos fueron los valientes, los hombres de renombre. Y por renombre entiéndase la reputación de esos hombres. ¿Se referirá el escritor a la reputación de Caín, la de Nimrod o a la de los hijos de Anak? Porque el escritor solamente nos habla de la reputación de esos valientes. Sin embargo, no nos revela a cuál reputación se refiere. A una reputación justa o injusta. Todo esto debemos de considerarlo al momento de estudiar las narraciones bíblicas, amados. Recordemos que la Biblia misma nos lo va a revelar. Y esa revelación la encontramos a la medida en la que vayamos escudriñando las escrituras en su totalidad. Si observamos el texto hebreo, dice que los Nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días. Y ahí termina la primera parte. Dice, los Nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días, encima de la tierra. ¿Sobre qué tierra estaban? ¿Estarían sobre la tierra literal o sobre nuestra tierra espiritual? De acuerdo con lo que ya hemos aprendido, amados.
En el estudio La Iglesia Reina explico el término tierra en la Escritura. Mi sugerencia es que lo busquen y lo miren. Entonces, cuando analizamos estos textos que tenemos delante, nos encontramos aquí con bares. Es decir, que tenemos que buscar por qué la narración. Tenemos que buscar porque la narración no nos habla ni de tiempo, ni de medio, ni de instrumento. Tampoco nos indica conclusión, inclusión o condiciones a la tierra a la cual se refiere. Y dice el texto bíblico que habían nefilim sobre la tierra para aquellos días. ¿Qué días o cuáles días se está refiriendo el texto? Perdón. Lógicamente los días antes del diluvio universal, conforme a lo que los vigilantes dicen. Y por otro lado, el texto bíblico parece hacer diferencia entre los nefilim, los hijos de Dios, y las hijas de los hombres. De modo que tenemos tres grupos aquí. Nos encontramos frente a tres grupos. Hablamos de lo que nos dice el texto hebreo. Nefilim, Benei Elohim y Benei Adán. Los nefilim, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, respectivamente hablando. Pero por el momento nos enfocaremos en los nefilim, el grupo que hasta el momento el texto no nos ha querido revelar. Así que tenemos una labor que hacer. ¿De dónde salieron estos nefilim? ¿Quiénes eran los nefilim? Se traduce como gigante, pero el texto hebreo tiene otro término para gigante. Entonces, si el texto hebreo tiene otro término para gigante, no podemos decir que nefilim significa precisamente gigantes como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, en la Torá nos habla del gigante Og, rey de Basán, en los días de Moisés. Puedes encontrar toda la historia en el capítulo 3 del libro de Deuteronomio, y me gustaría que vieras el texto juntamente conmigo, y por eso lo voy a compartirlo, ¿verdad? Para que ustedes lo vean, para que lo veamos juntos en el 3:11. Observemos lo que dice el texto hebreo. Porque del resto de los refaítas solo quedó Og, rey de Basán. He aquí su cama era una cama de hierro, está en Rabá de los hijos de Amón. Su longitud era de 9 codos y su anchura de 4 codos por codo ordinario. Amén. Y aunque tampoco voy a entrar en el análisis de este texto, sin embargo hay algo interesante en él. Los refaítas, del hebreo Rafaim, viene de la raíz hebrea Rafa, una especie de humanos altos y fuertes, que están ubicados en la zona del este del Jordán, lo que hoy día ocupa el país islámico Jordania. Entonces, está claro cuando nosotros analizamos estos textos bíblicos que hay una diferencia entre los nefilim y los Rafaim, la raza de los gigantes a la que perteneció Og, rey de Basán. Y Moisés, el escritor de Génesis, de acuerdo con la tradición, por medio de este relato nos dice o nos revela que hay una diferencia entre los nefilim que encontraron los 12 espías y estos rafaítas, del cual Og era rey, y dice Moisés que Og fue el último. Por tanto, en las narraciones posteriores en las cuales encontramos a esos gigantes, por ejemplo, a Goliat, no podemos interpretarlo como un gigante conforme a los refaítas, sino a gigante conforme a los nefilim. Eso hay que buscar la definición. Entonces, ¿de dónde salieron estos nefilim de Génesis 6? Pensemos en esto, amados. Viene el diluvio universal, se los lleva a todos, solo se salvan 8 personas, Noé y su familia. Sin embargo, luego en Canaán, los 12 espías descubren que había nefilim en la tierra de Canaán. Entonces, lógicamente, estos nefilim no murieron
en el diluvio universal, elemental. ¿Cómo pudieron salvarse entonces? ¿Cómo lograron sobrevivir? Vamos a dejar esa ventanita abierta ahí por un momento y vamos a abrir otra ventana. La ventana que nos dejó el Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre dijo en su discurso apocalíptico que la generación previa a la revelación del Hijo del Hombre sería como la generación de Noé. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces. Si en la generación de Noé tuvimos Nefilim, tuvimos hijos de Dios, tuvimos las hijas de los hombres, como dice el texto, tenemos que suponer que para cuando se den las condiciones terrestres para la revelación del Hijo de David, estos mismos tres grupos deben de existir en los tiempos previos a la manifestación del Hijo del Hombre. Lo que significa es que, de acuerdo con la narración de Génesis 6, que los Nefilim siempre existieron por deducción lógica, ¿verdad? Debemos de entender que esos Nefilim han existido en la sociedad después de la resurrección de Cristo, al igual que en la sociedad antes de la resurrección de Cristo. Entonces, el próximo paso en esta investigación es descubrir lo que el escritor bíblico quiso significar cuando dijo que los hijos de Dios le engendraron hijos a las hijas de los hombres. Pero este análisis lo haremos en la tercera parte de este majestuoso estudio acerca de los días de Noé. Por tanto, no puede perderse ninguno de estos estudios bíblicos, amados. En la próxima parte, en la última parte, revelaré las similitudes que hay entre el libro de Apocalipsis y el libro del Antiguo Testamento. Si este estudio ha sido de bendición y edificación para el crecimiento de su conocimiento de Dios, entonces les recuerdo que fuimos llamados a compartir el mensaje de Dios con toda la humanidad. Por tanto, comparta este estudio con todos sus amigos y familiares. Conviértase en un colaborador de la obra de Cristo. Búsquenos en YouTube, suscríbase si todavía usted no lo ha hecho, regálenos un like si este video ha sido de su agrado, porque así YouTube lo promociona. Síganos también en las redes sociales, en Twitter, ahora X, Facebook, Rumble, Telegram. El discurso de Cristo en Mateo 24 es una profecía muy reveladora para sus discípulos, es decir, para nosotros y para toda la humanidad. Siempre les advierto a no dejarse engañar con fuegos extraños. Jesús nos advirtió que no nos dejemos engañar, que permanezcamos fieles y firmes en la obediencia de su ley, de sus mandamientos, de su palabra, las cuales son ley para nosotros. Ya hemos aprendido en Efesios que la iglesia redimida de entre los de la tierra fue sentada con Cristo en los lugares celestiales. Es decir, que fuimos trasladados desde la tierra, que significa nuestra mentalidad, nuestro corazón, en este término pecaminoso, y el reino de los cielos, es decir, una nueva mentalidad, un nuevo estado de conciencia donde se encuentra Dios. Por tanto, amados hermanos, ya no pertenecemos a la tierra. Ahora debemos de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Ya nuestra naturaleza caída fue crucificada con Cristo, fue puesta bajo los pies de Cristo. Y ahora Cristo ha sido injertado en este cuerpo, espiritualmente hablando. Y se ha estado desarrollando, está creciendo en nosotros hasta el tiempo de los dolores de parto. Y cuando esos dolores de parto lleguen y el Padre decide entonces glorificarse en su alumbramiento en nosotros, ese alumbramiento de Cristo en nuestra vida, su manifestación,
que nos perfecciona. Es lo que Pablo llama en 1 Tesalonicenses arrebatamiento. No nos dejemos engañar con falsas interpretaciones, mis amados hermanos. En nosotros, la iglesia, moran dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza caída, espiritualmente hablando. La naturaleza divina en nosotros la recibimos por fe. En otras palabras, que para que sea una realidad en nosotros, tenemos que creerlo por fe. El Padre nos ha dado a Cristo por cabeza, y esto también es por fe. Ha puesto todos los poderes del enemigo debajo de los pies de Cristo, y todo esto es también por fe. Y nosotros somos el cuerpo de esa cabeza dada por Dios a nosotros. Y todo esto también es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, amados. Por tanto, Pablo nos dice que vivamos conforme al Espíritu. Es decir, conforme a nuestra naturaleza divina. Y que no nos dejemos dominar por nuestra naturaleza caída. Es decir, los deseos de nuestra carne, esa es nuestra naturaleza caída. La pregunta es, ¿quién reina en su vida? ¿La naturaleza divina o la caída? Pablo también nos enseña a juzgarnos a nosotros mismos, a que miremos nuestras acciones y discernamos si son procedentes de nuestra naturaleza divina o de nuestra naturaleza caída. Porque muchas veces creemos y confesamos que estamos viviendo conforme al Espíritu, sin darnos cuenta, por falta de conocimiento, que nuestras obras proceden de nuestra naturaleza caída. Y eso es algo muy peligroso, amados. Y esto es algo que lo veo en nuestras congregaciones a diario. El que usted asista a una congregación todos los días, diezme, sea miembro, lea la Biblia, predique, cante, alabe al Señor, no es indicativo que la naturaleza divina reine en su vida. El día del juicio se le podrá decir: nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Y cómo pecaremos contra el juez que nos va a juzgar? ¿Cómo? El deseo y el anhelo de Dios para nosotros es que seamos libres de nuestra naturaleza caída y que nos aferremos a su propia vida, la cual mora en nosotros. Dios nos ama con amor eterno, amados, pero Dios espera de nosotros la respuesta correcta cuando Él nos llama. Dios espera ver en nosotros fe, confianza, seguridad y sobre todo dependencia de Él. Dios quiere prepararnos para que recibamos esa herencia que ya Él destinó desde la fundación del mundo para nosotros, amados. Pero si nosotros no prestamos atención a su palabra y damos la espalda al sistema babilónico, acumulamos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es un hecho. No te pierdas el próximo video. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Bye, que ya mismo vamos a continuar grabando. Dios le bendiga a todos.